ya a Emilio Pérsico, dirigente de Movimiento Evita, que ya está en comunicación telefónica. Emilio, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? Bien, Emilio, gracias por estos minutos. Bueno, venimos y hablábamos al comienzo del programa de esta semana que entiendo es una semana bisagra y termina de exponer un poco las lógicas, ¿no? Del gobierno nacional, que entendemos en algunos aspectos de generación de violencia, pero me gustaría saber qué observás vos de lo que dejó el miércoles en la Plaza de los Dos Congresos, el posterior apoyo, ¿no? E impulso, si se quiere, a esa lógica por parte del presidente ayer en Expoagro. No, bueno, sí, la verdad que en una semana o 15 días, ¿no? Del gobierno viene cometiendo errores y viene, si se quiere, mostrando que un ajuste como este, un modelo como este no se puede sostener si no es contratación, ¿no? Porque la manera que eligió el gobierno de controlar la protesta social es la represión, ¿no? Y va a haber protesta social. De acá en adelante va a seguir habiendo, yo creo, y bueno, y el gobierno eligió un camino que es un camino muy peligroso y es un camino que le puede dar algún resultado a la Corte. Si Patricia puede ser que con esto logre el beneplácito de Milei para que la nombre candidata en capital, pero esto no resuelve los problemas de los argentinos, ¿no? Y en realidad la situación también del gobierno cada vez se debilita más, ¿no? Y bueno, y un gobierno débil, una situación de ajuste constante, ¿no? Es una situación muy difícil la que vamos a tener para adelante. Porque aparte Emilio, se da también en un contexto y se profundiza esta lógica después de todos los cimientos que hizo temblar la criptoestafa. Por eso, si viene cometiendo errores como la criptoestafa, ¿no? Como nombrar jueces de la Corte por decreto, como decir lo voy a mandar al Parlamento y manda otro de que manda un decreto al Parlamento para ver si lo puede conseguir aprobar en alguna de las cámaras, siempre buscándole ir por la banquina, digamos, no ir por la Constitución, no, sino ir por la banquina, lo mismo que estas cosas, es decir, ponemos la represión. En Argentina, en la Constitución está el derecho de protesta, y ella, por una resolución ministerial, porque este código que ha armado ella es una resolución ministerial, por una resolución ministerial cambia la Constitución, ¿no? Y dice, no se puede protestar más, está prohibido protestar, está prohibido movilizarse, está prohibido utilizar los espacios públicos para movilizarse. Bueno, creo que es un gobierno que, insisto, ante una situación de ajuste constante que nos han llevado, y donde ese ajuste cae sobre los sectores populares o los trabajadores, los más humildes, ¿no? Porque puede ser que hayan bajado la inflación antes de la pandemia, para decirlo de alguna manera, no es que la dicen de esa cosa, sino que llevaron antes de la pandemia, pero la situación hoy social es muchísimo peor porque el porcentaje de gasto fijo de tu salario es muchísimo más grande, ¿no? Los servicios, el alquiler, todo eso es mucho más de tu salario, entonces cada vez somos muchísimo más pobres, digamos, los argentinos. Entonces creo que en esa situación, ¿no? Para frenar esa situación, para frenar la situación difícil que están pasando los jubilados, la situación difícil que están pasando los sectores populares, ellos deciden que la metodología es la represión, porque no encuentran otra manera de frenar, o mejor dicho, de estabilizar la Argentina en una situación tan difícil como la que estamos pasando.
Emilio Pérsico, con quien estamos hablando, dirigente del Movimiento Evita. Bueno, y en ese contexto que recién contabas y que analizabas, la CGT decide el otro día, bueno, convocar a un paro nacional, ¿no? Falta definir la fecha, pero va a ser antes del 10 de abril. Y ahí surgen las dos consultas. Por un lado, la sensación de que, bueno, por lo que reclaman muchos sectores, esto se demoró, pero por otro lado, la sensación también de que, bueno, cuando el zapato aprieta, empiezan a reaccionar todos los sectores. Sí, cuando lo ves, insisto, una situación donde el gobierno se está autoinfligiendo constantemente y se está debilitando, y un gobierno débil, insisto, en un proceso de ajuste, ¿qué pasa eso? Que se te van a empezar a animar todo, ¿no? Creo que los trabajadores, es decir, también esto de ponerle un límite, de querer, decir, hicieron, o mejor dicho, controlaron parte de la inflación anclando el dólar, ¿no? Controlaron parte de la inflación empezando a anclar las tarifas, ¿no? Y ahora quieren anclar el salario como otra forma de seguir buscando una manera de bajar la inflación. Todo eso son todas cosas ficticias que sabemos que en Argentina no se han hecho y que todo eso termina mal, nunca termina bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que dice, y mintiendo constantemente, dicen que no emiten, y sin embargo siguen emitiendo para poder sostener el dólar. Y insisto, es decir, Patricia hace una conferencia de prensa y uno mira y dice, bueno, ¿y qué mentira me va a decir ahora? Fueron los barra bravas, dice, estos son los barra bravas, resulta que la mitad de ellos no habían ido a la marcha y estaban en su trabajo y después demostraciones del trabajo, y otros no son barra brava, y así todo. Es decir, el compañero que fue herido está preso, y bueno, todo es una serie de mentiras. Y bueno, como hay mentiras así de esas que no son tan importantes, también nos miente el presidente constantemente cada vez que nos habla, digamos, ¿no? Entonces generan un paraíso, ¿no?, en el discurso, un verdadero relato, nosotros, que no tiene nada que ver con la realidad, con lo que está pasando en la sociedad. Así que eso en algún momento los lleva a un proceso de debilitamiento. Y esto no es bueno que haya un gobierno débil, porque eso desestabiliza a la Argentina, y lo que van a seguir sufriendo son los humildes y los trabajadores. Emilio, vos estabas obviamente de acuerdo y eras de los que creía que tenía que confirmar la CGT un paro. Sí. Más que un paro por el tema de los trabajadores, digamos, registrados, me parece bien, esto porque le han puesto un tope que es la reivindicación concreta de los trabajadores, que le han puesto un tope al salario que va por debajo de la inflación para anclar un poco más la inflación, ¿no? Un paro por eso me parece bien, pero también hay que entender que la CGT, ¿no?, históricamente ha hecho paros en general contra la política económica. Acordémonos, ¿no?, todos los paros de la CGT de la época de Gualdini contra el acuerdo con la deuda externa, todo lo que fue la CGT de los argentinos en los paros contra la dictadura para que se vaya a la dictadura. Yo creo que también hay que ponerle al paro un contenido de ese tipo, ¿no? Es decir, que basta de ese tipo, no basta de eso, ¿no? Es decir, que con esta política económica y con este gobierno, la Argentina está achicando y volviendo a ser un país donde tres sectores. Antes decíamos que era un país agroexportador, ahora es un país de cereal, litio y petróleo, ¿no? Y entonces dicen hay un crecimiento económico, pero uno mira y lo único que creció fue esto, todo lo demás se achicó. La industria se achica, cierran las fábricas, el comercio cada vez vende menos, y cierran los pequeños comerciantes. Bueno, la situación, insisto, cada vez peor, y entonces hay que salir a protestar, más allá
de esta política represiva, hay que salir a protestar. Los viejos nos están dando un ejemplo, ¿no? Nos están dando un ejemplo. Yo fui amigo, compañero y laburamos muchísimo en aquel momento con Norma Pla y con los viejos. En otro momento histórico también, donde también hacían exactamente la misma política cuando estaba a caballo. Parecido al modelo económico de ahora, claro. Muy parecido a todo lo que pasaba, y con la vieja hicimos cosas extraordinarias, ¿no? No me acuerdo hasta el último día de la vieja, ¿no? Cuando estaba en la clínica ya mal, hasta el último día la vieja quería resistir y salir de la calle, digamos, ¿no? Y fue ejemplo en ese momento también, fue ejemplo para que después muchos sectores salgan de acá y derrotaran a un modelo y a un gobierno, ¿no? Pero derrotamos un modelo, y por eso fue posible el proceso de Néstor y de Cristina. Fue posible porque el pueblo había derrotado a un modelo. Caballo era un héroe nacional, parecía, y después de todo ese proceso, de esos años, terminó siendo, ¿no?, una persona repudiada, para decirlo de alguna manera, se puede decir. Hoy parece que vuelve otra vez a ser un héroe nacional, digamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que derrotar al modelo y hay que derrotarlo con la lucha social y política, y esto se hace en las calles, en las huelgas, en los conflictos. Quieren cerrar el Banco Nación, no se lo podemos permitir. Quieren hacer, sí, pero tendré que permitir más avances de este tipo, y también hay que permitir más esto, que hace que él cree que puede vender su imagen, lo que puede monetizar su imagen, como dicen ellos, que ahora monetizan todo en las redes. Bueno, él cree que puede monetizar su imagen en las redes, y que puede hacer cosas como esto que hizo con la criptomoneda y llevársela, y que eso es legal, porque él proviene de venía haciendo antes y lo sigue haciendo ahora, pero hoy es el presidente de la Argentina, no puede hacer eso, ¿no? Bueno, entonces creo que hay que sacarse de encima cuanto antes este modelo que nos está oficiando a nosotros. Emilio, te pregunto por último, porque hay una de las cosas que se menciona mucho también cuando se ve los avances, ¿no?, que hace en este sentido de lo que recién detallábamos el actual gobierno y el presidente de la Nación, y es que, bueno, que también hay muchas cosas que quedan más fácil porque la oposición no termina de estar constituida, no termina de estar clara cómo está conformada, quién la conforma, qué alianzas hay, cuáles son los sectores que pueden poner cierto límite o parlamentario o también en términos electorales. Y me gustaría preguntarte qué tiene que pasar o qué crees que tiene que pasar con el peronismo, con Unión por la Patria, con el campo nacional y popular, como lo querramos llamar, de cara a este año electoral. Bueno, primero tenemos que unirnos en la resistencia a este modelo, como nos une el tema de los jubilados, como nos une el tema de la huelga para defender el salario de los compañeros, como nos tiene que unir cada una de las peleas populares, como nos une defender el Banco Nación, como nos une no permitir los avances antidemocráticos, la criptomoneda, el avance sobre la justicia, el avance constante sobre la Constitución que hace Patricia. Bueno, nos tenemos que unir en esas cosas. Después va a venir la unidad política, pero sin derrotar el modelo va a venir una continuidad del modelo encasada, ¿no? Entonces, claro, sí, creo que la tarea principal es que los sectores populares primero derrotemos este modelo para que pueda venir un proceso parecido a los procesos que hemos tenido en la Argentina en otros momentos. Mejor, en lo plano posible, que corrija todos los errores que habríamos cometido nosotros. Pero la tarea principal, insisto, hoy es derrotar este modelo que nos está ahogando a los argentinos. Emilio, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Splendid, te mandamos un abrazo grande, gracias por este tiempo. Un abrazo fuerte. Abrazo grande. Ahí está Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita, dejando algunas reflexiones después.